Muy buenos días. El día de hoy es un día muy especial. Vino nuestro amigo Jaime. Mi nombre es Jorge. Somos los dos miembros del Congreso Nacional Ciudadano. El Congreso Nacional Ciudadano tenemos 4 principios. Somos apartidistas, no promovemos a ningún partido político, no nos postulamos para ningún puesto público y además somos pacíficos. Que no se equivoquen los que hablan mal de nosotros. Nosotros estamos dentro del marco de la ley. ¿Por qué? Porque somos los mandantes constitucionales. Nosotros nos adherimos al 39 constitucional, donde el gobierno, ¿sí?, emana del pueblo. Y hoy, efectivamente, tenemos un gobierno delincuente, del cual hemos decidido hacer un paro nacional. Ese paro nacional empezó el 24 de febrero y es un paro nacional indefinido hasta que se vaya el gobierno. ¿Por qué un paro nacional? Porque estamos en un punto no negociable. No queremos que el gobierno cambie el rumbo porque sabemos que no va a cambiarlo. Es un gobierno que ya es un gobierno delincuente, que ha dejado ir a presos narcotraficantes que tenía, a gente violenta, y además ha decidido no utilizar la fuerza pública para defender a su población. Estamos indefensos contra los criminales y tenemos las instrucciones de un presidente, porque no le puedo ni llamar presidente, que no se da a respetar. Y el presidente ha dado órdenes adversas, liberando presos y diciéndole instrucciones al ejército y la policía que trate a los criminales como personas. Criminales que hacen barbaridades que de describirlas aquí verdaderamente se nos caería el pelo. Mi estimado Jaime, pues esa fue una introducción. Perfecto. Te dejo la palabra. Tenemos en esta charla mucho que platicar. Sí, en realidad digo, yo quiero antes que nada agradecer tu tiempo. Quiero aprovechar este espacio porque han surgido muchas dudas y es muy normal. A todos como ciudadanos estamos ahorita en un mar de información que lejos de unirnos está creando esa polémica, ¿no?, de quién tiene la razón, y hay tanta información que lamentablemente mucha es falsa y tenemos que ser muy cautos. Hoy en día tenemos esa gran responsabilidad y primeramente, antes que nada, tenemos que tener la visión y el tino de tomar las notas de fuentes confiables, de personalidades que tengan esa calidad moral para poder tomar esa decisión, ¿no? Y vemos. Sin embargo, hoy en día apunta todo a que lamentablemente, lejos de crecer, nuestro país se está hundiendo. Es muy triste porque México pues es considerado el 5º país más rico del mundo. Siempre ha habido abundancia, pero lamentablemente esa abundancia siempre se la han quedado solamente un grupo privilegiado, político, donde nos han avasallado a base de la corrupción, de los abusos y del enriquecimiento enfermo. O sea, no es otra palabra, son gente enferma que no tiene llenadera y que siempre están buscando estar en constante en el flujo del robo. Es por eso que, bueno, como bien lo dijo Jorge hace un momento, pues ya no hay vuelta de hoja. O sea, esto ya no tiene reverso porque habíamos soportado, lamentablemente esa es la realidad, nosotros tenemos la culpa, somos los principales responsables de haber permitido que esto creciera tanto. Pero el gobierno de este momento definitivamente nos está dando ya el aventón al precipicio. Tan solo con el estar adscritos y el haber firmado un convenio con el Foro de Sao Paulo, pues eso ya nos hace muy vulnerables a que nos están cambiando ya de régimen. Eso ya es un hecho, la gente aún no se ha dado cuenta, la mayoría. Y quiero aprovechar principalmente este espacio por lo siguiente. Aquí no vamos a hablar de un grupo en particular, yo te vengo a hablar como ciudadano.
un ciudadano que me duele desde hace muchos años lo que está sucediendo en México, y como padre tengo mis hijos, tengo mi pareja, pues estoy muy preocupado de todo lo que está sucediendo. Seguramente a ti también te sucede. La realidad es que nuestro México se está hundiendo. Nuestro México hoy en día se está destruyendo, nos tienen más divididos que nunca, y es el momento en que tenemos que, yo le llamo estamos en un punto de inflexión. Ese punto de inflexión significa que o lo aprovechamos y nos levantamos, o nos quedamos cruzados de brazos y nos hundimos. Así es, estamos exactamente en ese punto. Y en realidad se está gestando ahorita el reto mayor. Efectivamente, Congreso Nacional Ciudadano es un grupo muy auténtico, con convicciones muy sólidas, en las cuales, como ya lo mencionó Jorge, pues no perseguimos ningún interés, ningún beneficio. Aquí lo importante va a ser cómo conjuntar los ideales que a todos como ciudadanos nos convienen y lo que buscamos con los ideales de otros grupos que ya están trabajando. Porque finalmente creo que la mayoría, yo estoy convencido, no queremos convertirnos en un país socialista progresista como estos tipos lo quieren. Perdón, corrijo, que no tiene nada de progresista. Ningún país progresista ha tenido progreso en lo absoluto. O sea, ellos así le llaman, así lo menciona desde Hugo Chávez, ¿no? Pero lamentablemente, pues efectivamente, todos los países que han tocado ese sistema, pues lamentablemente están más hundidos que nada, ¿no? Sí, y más destrozados. Y vale la pena destacar, cada país que llega al comunismo se vuelve una foto del año donde entró. Cuba es una foto polvorienta, demacrada, de lo que tenía en la época en donde entró el comunismo. Venezuela lo mismo. Sí. Entonces el progreso se detiene en el instante donde los comunistas... Es que en realidad son lenguajes que ellos han sabido utilizar para envolver a la gente, son lenguajes populistas, siempre hablando de que los pobres primero, de que los enemigos son los neoliberales, los ricos, ahora resulta que son enemigos. Sí es cierto, hay muchas cosas que corregir. Como sociedad tenemos que aprovechar este momento para de una vez por todas, ¿por qué no?, sacar a nuestro México a flote y convertirnos en ese país de primera que todos merecemos. El diagnóstico creo que es el correcto, o sea, la corrupción, los pobres primero, o sea, el diagnóstico es correcto. La ejecución es una barbaridad. Sí. Efectivamente, miren, hoy en día la pregunta abierta para todo el público es ¿qué tanto estamos dispuestos a aportar, a ofrecer por nuestro México? Se propuso que se hiciera un paro nacional. Sé que no lo inventó Congreso Nacional Ciudadano, eso es un hecho. Esto es una herramienta que ha sido comprobada, que se ha llevado a cabo en otros años en otros países. El último que lo ejecutó fue Bolivia y bueno, afortunadamente está demostrado que es un arma que cuando se lleva de manera precisa y contundente es la única forma pacífica ciudadana para derrocar a un sistema traidor. Entonces tenemos la capacidad de hacerlo. El problema ahorita es que estamos todos jalando por nuestro lado, cada uno estamos viendo por nuestros propios intereses, Jorge, y tristemente eso nos tiene sumidos en la confusión, en el que no sé para dónde jalar. Ya me caíste gordo porque ya no me gustó cómo hablaste, pero la opinión de aquel pues medio está bien, pero no estoy de acuerdo y mejor yo me uno con estos, y total que no nos podemos poner de acuerdo. Nos pondremos de acuerdo cuando seamos generosos en lo que nos converge, lo que nos suma y nos multiplica, y seamos muy institucionales en lo que nos resta y nos divide. Mira, estábamos por aquí escribiendo algunos puntos básicos, ¿no? De cuáles son los objetivos que creo que la mayoría buscamos. Número 1, tenemos el objetivo de que haya respeto para todos los grupos, tanto de mujeres, que han sido muy violentadas. Tenemos aquí el dato de que hay 10 asesinatos por día.
Estamos hablando de la Ciudad de México. En la Ciudad de México, tan solo en el año pasado. Mujeres, 10 asesinatos. De hombres son 90 por día. Niños, a través del aborto, son 60 por día. 60 por día. O sea, son datos de veras muy, muy crudos, muy dolorosos, pero que es la realidad que estamos viviendo. Al fin y al cabo son asesinatos. Entonces, la ciudadanía lo que buscamos es que haya seguridad, que haya ese respeto y que podamos tener un ambiente sano donde crecer, donde desarrollarnos. Otro objetivo es que haya el bien común de una manera equitativa, donde no solamente haya unos cuantos beneficiados, sino que todos los recursos que haya para bien social los estén al alcance de todos. Exigir el Estado de Derecho para que la ley se cumpla como debe de ser. Aquí te interrumpo, porque el Estado de Derecho, muchas veces me han dicho, el Estado de Derecho como tal no se entiende. Bueno, el Estado de Derecho es no impunidad, eso sí se entiende. La impunidad ha llegado al 98%, y eso quiere decir que 98 crímenes están impunes, contra 2 que tienen algún tipo de pena. Eso nos lleva a que un país donde se combate la impunidad es un país más seguro. Y un país más seguro lleva a la paz. El Estado de Derecho necesariamente nos va a llevar a la paz. Y nos lleva al punto clave de muchos de nosotros, porque hay gente que está dispuesta a renunciar a su libertad, no es mi caso. La libertad no es lo mismo que el libertinaje. Nosotros los mexicanos lo hablamos muy claro. La libertad es el uso de tu libertad y el libertinaje es un abuso de la libertad pasando encima de otros. Muy bien. Y así, bueno, para no profundizar mucho, es que se aplique la ley como debe de ser, parejo para todos, ¿no? Para amigos y enemigos. Sí, y no, inclusive para los que estén dentro de un sistema como en este caso el político, que pues curiosamente nunca les pasa nada. Sí, ¿no? había políticos. Entonces, y no sé quién citar, que a mis amigos lo que pidan y a los enemigos la ley. O sea, eso es precisamente lo que nos lleva a la impunidad. Sí, exacto. La otra pues es que tenemos que aprender en conjunto como sociedad, unirnos para limpiar el sistema político podrido, que tiene que ver mucho con esto que estamos hablando. Y por otro lado también meter en cintura, exigir que se limpie el sistema empresarial que está podrido, porque efectivamente el empresario es el que gesta, de donde nace la fuente de empleo, pero lamentablemente pues ha habido mucho abuso. ¿Qué ejemplos podríamos citar? El más renombrado, uno de los más interesantes a estudiar, pues es el del señor Garzazada. Sí, Eugenio Garzazada. Eugenio Garzazada. Que es de segunda generación. Isaac Garza fue su padre. Él empezó muchas de las políticas, fueron los primeros en tener un seguro para sus empleados, en tener vivienda para sus empleados, mucho antes del Seguro Social y antes del Infonavit. Tenían caja de ahorro, tenían muchas, tenían reparto de utilidades antes de que siquiera se pensara en este gobierno. Ellos fueron hacia adelante. Sí, de hecho estaban muy adelantados a su época, pero lo llevaban de una forma tal que era muy limpia, muy transparente y muy benéfica. Otro que podemos citar, Grupo Bimbo, claro. Al señor Servitje. ¿Por qué citarlo? Porque no solo los regiomontanos han hecho bien las cosas, también algunos de los chilenos. Hay en todos lados. Hay en todos lados, hay gente buena y gente que ha tenido empresas con una responsabilidad social. Y eso es lo que tenemos que replicar en nuestro país. Bueno, ¿a qué conlleva todo esto? Si nosotros logramos cubrir esos objetivos donde haya una buena planeación, una buena ejecución para todos, pues obviamente entonces vamos a tener una sociedad bien protegida, bien cobijada, con buenos servicios, con buena educación. Y obviamente pues lo que queremos es eso, ¿no? Que haya un progreso donde la sociedad en general elevemos nuestro nivel. Tenemos todo para realizarlo, absolutamente todo, recursos, capacidad, territorio, clima, todo. En realidad lo que no hemos tenido son pues buenos dirigentes. Entonces ahorita es el momento.
Sin embargo, hay una cosa que la estábamos mencionando al principio que nos tiene divididos, que es la falta precisamente de ponernos de acuerdo. Y esto es tan simple, irónicamente es tan simple, porque tiene que ver únicamente con ver cuáles son los puntos en los que coincidimos para ponernos a trabajar en ellos, pero de una manera muy sólida. Creo que si logramos hacer eso respetando las filosofías de cada grupo, ya existen grupos defensores de las mujeres, lamentablemente se han infiltrado ahí radicales, pero existen los grupos auténticos que defienden los derechos de las mujeres y obviamente esos grupos son a los que todo mundo quisiéramos apoyar. Hay grupos que defienden los derechos de los niños, auténticos, y así como eso puedo citar a muchos, ¿no? Provida, grupos religiosos, grupos... ¿de qué otra cosa se te ocurre, Jorge? Pues tenemos que ser generosos en ello. Yo quisiera comentar que todos esos grupos, Congreso Nacional Ciudadano, Provida, la Iglesia, y muchos ciudadanos que no tienen ni siquiera ningún grupo, los policías, los militares, muchos hemos sido agraviados por este gobierno. Sí. Y es motivo para que los invitamos a que se unan a este paro nacional. Este paro nacional no solo es de Congreso Nacional Ciudadano, es de todo México. Y sí, nosotros lo hemos diseñado, indefinido, porque queremos que sea contundente. Sea contundente para quitar el recurso al gobierno, y esto es el recurso que lo está haciendo traer su agenda personal. Es importante que el gobierno no ha estado gobernando porque precisamente está apuntalando la agenda del Foro de Sao Paulo, que es una agenda comunista que tiene 3 etapas, que no voy a ahondar en ella, pero básicamente es destrucción de las instituciones, destrucción de las libertades de la gente, destrucción de la propiedad privada, expropiaciones masivas y utilizar una Guardia Nacional y una represión para quitarse a la gente que es incómoda a su régimen. Y eso tenemos que pararlo. Y tenemos que pararlo antes de que no haya libertades, de que no ocurra todo esto. Por eso es el paro nacional. Y por eso este gobierno es el peor de todos. No quiere decir que los otros hayan sido buenos, sino no. Lo va a meter en la retórica de los fanáticos y que han sido adoctrinados de ¿por qué no se lo dijiste a Calderón y no se lo dijiste? Esos eran unos rateros, ¿sí? Pero te está robando tu libertad. Y en el momento en el que te des cuenta, si no es ahorita, será demasiado tarde. Entonces, los grupos, mujeres, hombres, niños, o los defensores de los niños dentro del vientre materno, los policías y militares que han sido humillados y despojados, los funcionarios públicos que han sido despojados de sus trabajos. Sí. Habrá algunos que sí tenían totalmente incompetencia, porque lo hemos visto. También ha habido funcionarios que no funcionan. Sí. ¿Sí? Los campesinos, que estábamos hablando de que no solo es el agua, es todo lo que está pasando. Sí, lamentablemente en el campo es uno de los sectores ahorita, bueno, todos han sido afectados, pero el campo es uno de los más avasallados. Y los empresarios que están en acecho. Por supuesto, o sea, están a punto del colapso. Miren, pidiéndote que hagas un acto de conciencia, pero de veras sincero. Estamos en el punto crítico donde tenemos que tomar una decisión y podemos levantarnos de esta crisis. De verdad se puede. Le apostamos con todo nuestro corazón a que el paro nacional económico indefinido es la mejor solución, la única solución pacífica para que podamos salir de esto, porque vamos a literalmente hacer que se arrodille el gobierno cuando le deje de llegar dinero, que ya no tenga recursos. No va a tener entonces para moverse. De hecho, ahorita, aguas, porque en la medida que tú sigas comprando tus refrescos, tus pizzas, tu ropa, artículos que no son de primerísima necesidad, sigues mandando dinero.
mandando dinero a través de los impuestos. Y ellos obviamente pues se siguen fortaleciendo. Es muy simple. O nos unimos ahorita, todos, o nos vamos a hundir, lamentablemente, a una situación que seguramente nos va a tocar vivir y también se las vamos a heredar a nuestros hijos. Solamente te recuerdo una cosa. Cuando empezó el PRD gobernando aquí en la Ciudad de México, eso ya tiene 23 años. Y lo irónico respecto a veces su forma de transmitirnos o querernos envolver en sus ideas es queriéndole echar la culpa siempre a los gobiernos anteriores, ¿no? Por ejemplo, fue absurdo. En el caso de Fátima. Exactamente. Que es imperdonable estar echándole la culpa a los neoliberales. Digo, ya que lo mencionas, excelente ejemplo. Fue culpa de los neoliberales, de lo que dejaron. Pero oye, llevan aquí, en la Ciudad de México, gobernando más de 23 años, Jorge. Empezaron con Cuauhtémoc Cárdenas. Cuauhtémoc. Que quedó Rosario Robles. Así es. Luego, ¿quién vino? Fue él, ¿no? Es López. López. Sí. Sí. Luego, Ebrard. Marcelo Ebrard. Y así han venido, a partir desde entonces han estado ellos en el poder. Entonces, López, dinos, ¿qué gobierno neoliberal en el DF propició lo que pasó con Fátima? Exacto, o sea, digo, y como ese no quieras marearnos. Es un simple ejemplo de lo que realmente ha estado sucediendo. O sea, en pocas palabras, que no te den a tole con el dedo. Hay que ver la realidad, como son las cosas, y entender que nosotros ya tenemos que tomar el control. Pero nosotros ya no podemos permitir eso como ciudadanos. Tenemos que rescatar nuestra dignidad, nuestra libertad, nuestras garantías. Y México te necesita. Pero tienes que ser no solamente comprometido, valiente, con coraje para decir cuando me voy a restringir de dejar de comprar cosas por el bien de México. Y sí ha habido resultados, ¿eh? Sí, cómo no. Sí ha habido resultados. Sí, ahorita el INE lo salvamos los ciudadanos. Ojo, lo salvamos, porque estaba en verdadero acecho. Entonces, el INE y muchas otras instituciones, tenemos muchas instituciones que han desbaratado. Tenemos la CNDH, que tenemos es ridículo lo que tenemos ahí. Tristemente ridículo. Y han desmantelado ProMéxico, la promoción turística, infraestructura, lo del aeropuerto es impensable, lo de las estancias infantiles, lo de las estancias para mujeres violentadas, que también lo destruyó el gobierno, el INADEM, el Seguro Popular. El Seguro Popular, me voy a detener un poquito en ello, pudo haber tenido mucha corrupción. Hay que atacar la corrupción. Pero de diseño, grábenselo. Bajaron las coberturas. Bajaron las coberturas a nivel 1 y 2, nada más. El nivel 3, que es catastrófico, que son cáncer y muchas enfermedades crónicas, degenerativas, lo dejaron desprovisto a la población. Así que, eso de primero los pobres, es mentira. Esa cancelación del Seguro Popular, el desabasto de medicamentos prioritarios, es un crimen de lesa humanidad. Y por eso, en el Congreso Nacional Ciudadano, no estamos negociando con este gobierno para que mejore. Lo queremos fuera. Ya no es negociable. Es definitivo. Eso es definitivo. Ese es el mensaje que te queremos dar. Únete, te necesitamos. Seas empresario, ama de casa, estudiante. Cualquiera que sea tu rol aquí en la sociedad, es muy importante tu participación, porque México te necesita. Y todos tenemos algo que agregar todos los días. Es simplemente mentalízate que haya un compromiso. El objetivo que debemos de tener todos es, precisamente, el enfoque es México. Que todo lo que digas, todo lo que hagas, todo lo que aportes sea pensando en México. Y solamente así vamos a salir adelante. Y por eso escogimos el Día de la Bandera. Sí. Porque es una lucha espiritual y de patria. Sí. Y viva México. Que viva México. Y nada más una cosa, perdón. Esta es una primera fase. Nunca se había intentado hacer en México algo así. Muchos te van a criticar, se van a burlar, te van a decir ridículo. Mira, fíjate en las calles, todo sigue igual. Pero no te creas, la verdad es que ya está habiendo cambios
ya se está uniendo gente. Esto es una guerra silenciosa e invisible. Hay muchos que están haciendo ya movimientos internos que no se ven, pero que sí se van a sentir económicamente. Entonces, si esta fase primera hemos creado expectativa suficiente para que empiece a moverse esta mole, seguramente si hay necesidad de hacer una segunda fase, va a tomar más fuerza. Y así, para que podamos lograr destituirlo antes del 30 de noviembre. ¿Les quieres explicar por qué antes del 30 de noviembre, Jorge? Porque podemos pasar a elecciones. Yo no quiero tener un sucesor como Hugo Chávez tuvo a Maduro, un inepto dirigido por Hugo Chávez. Nosotros no queremos a nadie de estos criminales dentro del gobierno. Nosotros necesitamos parar este gobierno antes, y yo diría mucho antes del 30 de noviembre, para que nos dé tiempo de hacer todas las cosas y papeleos que sean necesarios. Sí, miren, hay mucho talento y ya hay personas que se están moviendo. O sea, otra gran pregunta es, oye, y si lo destituimos, ¿a quién ponemos? Mira, de verdad ya hay personas que se están moviendo en ello, pero eso es ahorita secundario. Lo importante es que una vez quitándolo, no vamos a dejar que se vuelva a poner otro dinosaurio tipo PRI, PAN, todos esos partidos. No, tenemos ya que obligar a la participación ciudadana, porque hay muchísimo talento en los empresarios, en los mismos ciudadanos. Eso es a lo que tenemos que apostar. Entonces, yo voy a usar una frase tuya, ¿sí? que precisamente era, hoy, pon tú que no sabes a qué camión te vas a subir, pero sabes que el camión que estamos hasta arriba no trae frenos. Vamos a 40 kilómetros por hora. ¿Qué podemos hacer? Podemos estrellarlo con un poste y salimos todos con la boca rajada, pero salimos vivos. Este camión, si lo dejamos seguir avanzando, va a llegar a 140 kilómetros por hora. ¿Quieres quedarte? No trae frenos. Podemos estrellarlo con un poste, estrellarlo contra la barda, o si no tenemos algo con que estrellarnos, lo volteamos y a ver cómo nos va. Pero, ojo, el camión no trae frenos. No podemos quedarnos estáticos. Pues muchísimas gracias, esperemos que esta breve explicación sirva para tener un contexto más claro de en qué consiste el paro, cuáles son sus fases, cuáles son los objetivos, quiénes participan, pero también te pedimos a ti que seas muy, muy patriota, que saques ese coraje y esa necesidad que tenemos todos de recuperar a nuestro México. Y ya, vamos a participar los ciudadanos. ¿Sabes qué? No explicamos del paro. Los impuestos que más le dan es el IEPS, y el IEPS lo tiene mucho la gasolina, lo tienen mucho los refrescos, por eso lo de los refrescos. O sea, el IEPS es un impuesto especial enorme, que cada rubro es un porcentaje enorme que le llega al gobierno. Otro muy, muy importante es el impuesto sobre la renta. Por eso es muy importante el paro, porque evasión de impuestos es delito, pero no producir no es delito. Entonces, si tú no estás produciendo, no generas impuestos y paralizas el dinero que le llega al gobierno. Y otro muy importante es el IVA. Consume lo más indispensable, que son alimentos, que esos no causan IVA. Pero en mercados. O sea, no comprándolo en tiendas comerciales. Yo solamente quisiera hacer una acotación respecto al IEPS. La misma gasolina que Pemex vende aquí en México, que ahora la comercializa a través de otras marcas, pero es lo mismo, nos la están vendiendo en promedio a nivel nacional en 21 pesos el litro. La misma gasolina de Pemex, hoy en Texas, hay videos de apenas hace unos días, la están vendiendo a 9 pesos. 9 y fracción, 9.50. Así es. Pemex, Texas. De Pemex. ¿Qué quiere decir? Esos 10, 11 pesos que nos están vendiendo de más la gasolina, es un robo literal. En pocas palabras, cada vez que llenas tu tanque, si el tanque de tu vehículo es de 40 litros o de 60, multiplícalo por 11, estás hablando de 500, 600 pesos que nos está robando el gobierno. Por eso la importancia de dejar de usar el vehículo, ¿no? Lo más y utilizar bicicleta. Sí, claro. Utilicemos bicicleta, caminemos. La verdad es que lo podemos hacer. Pues amigos, ojalá que participes,
porque es por México. Aquí no hay ningún nombre de por medio, no, eso ya es lo de menos. Es México, vamos a unirnos y vamos a restaurar precisamente todo desde el fondo. Va a costar trabajo, no es fácil, pero sí es posible. Jorge. Bueno, hemos terminado 3 veces, pero pues creo que la tercera es la vencida. Sí, muchísimas gracias, un abrazo. Gracias. Viva México. Hasta pronto.